somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en este último segmento de Tiempo Logístico. En este martes, y bueno, tenemos la fortuna de todavía tener aquí al contador Enrique Canón Pedragosta del Uruguay, y quien vamos a seguir platicando con él, pues una gran diversidad de temas. Ya lo escucharon en el segmento anterior, con pues de verdad con una especialidad muy propia, y pues lo felicitamos por todo el desarrollo y todo lo que ha hecho en su país y para el mundo en tema de comercio exterior, no nada más para el Uruguay. Y bueno, en ese sentido, Omar, a mí me gustaría que nos platicara con su vasta experiencia, con su análisis, con todo esto que nos ha platicado, ¿cómo observan en el Uruguay ustedes, cómo analizan a México en materia de comercio exterior, en materia de aduanas? ¿Cómo estamos con este actual gobierno? ¿Ustedes cómo nos pueden calificar desde allá? Uh-huh. Bueno, es una pregunta en la cual yo me quiero declarar que no soy autoridad en esto. Ya no soy director nacional de aduanas desde 2019 y no me gustaría juzgar a una aduana que yo me siento como, a pesar de no serlo, pero me siento como un aduanero más, en este momento sin ejercicio, y juzgar a una aduana de un país hermano. Lo voy a hacer por la positiva. Voy a tratar de responder a tu pregunta, pero por el lado de las buenas cosas. Lo que recién decía Omar, a mí me parece el cambio fundamental, el clic que se hizo junto con el sector. Dos cosas se hicieron. Después vienen todos los procesos técnicos, tecnológicos, algunos de los cuales ya describí con la digitalización. Pero antes que eso, hay que cambiar la cabeza. Y el cambio de cabeza que se trató de hacer y todavía no está terminado en el Uruguay, en todo el sector logístico, en todo el sector de comercio exterior, fue el siguiente. Se parte de la base. Cuando yo decía que hay una cultura aduanera que viene de centenas de años, decía esto que Omar dijo fuera de micrófono, que es los aduaneros en general, y en toda América Latina, es así, sienten al sector privado como un enemigo. Estos son los bandidos, los que tratan de birlar al fisco, de tratar de pagar menos, y no hay confianza entre el sector público y privado, y no se actúa una cosa que está consagrada después en nuestro código aduanero, que fue una de las que fue aprobado en el 2013, 2014, un nuevo código aduanero que instituía el principio de la buena fe. O sea, fundamental. Si uno parte de la buena fe, que el sector privado va a hacer su declaración y toda su práctica aduanera desde la buena fe, bueno, entonces es un cambio en la cabeza muy importante. Y si sobre eso, además, se colabora con el sector privado, se aprende del sector privado, y se lo usa desde la aduana como un auxiliar del comercio exterior, que así está puesto en nuestro código. El despachante aduanal o el despachante, en nuestro caso, como se le llama, es un auxiliar de comercio exterior. Entonces, yo siempre he sostenido durante los 9 años y medio que estuve al frente de la Dirección Nacional que por el contrario, que el despachante de aduana es un auxiliar de la aduana, resuelve muchas cosas que de no existir ese despachante, la aduana tendría que hacer un montón de tareas para lo cual no tiene las capacidades para llevarlas a cabo de buena manera. Esos dos clics, el tema a partir de la buena fe, no todos los privados son unos bandidos, siempre hay una minoría, obviamente, y esa es la que se trata de descubrir. Y lo segundo es colaborar. La colaboración público-privada son los clics mentales que hay que hacer para después hacer todos los procesos técnicos, tecnológicos, infraestructurales, de recursos humanos, etcétera, en una dirección de aduana. Como muestra de esto, y este es un proceso, y ahí en respuesta a tu pregunta,
que es muy difícil y que incumbe a todas las aduanas de América Latina. No se salva ninguna. Uh-huh. En general el reflejo condicionado que tienen las aduanas es ver al privado como un enemigo. Y yo sostengo que es exactamente al revés. Y que lo que hay que descubrir, como yo le escuché a un director de aduanas de Estados Unidos, es la aguja en el pajar. Que es la dificultad es descubrir la aguja en el pajar, pero que es una aguja, simbólicamente hablando, ¿no? El resto es paja, el resto es realmente gente que es leal, es derecha, es honesta para con su práctica y para con el comercio exterior y para con su país. Dos ejemplos de esto ya llevado al plano de la técnica, y es, además de la digitalización y el documento único aduanero, el despacho, en Brasil le llaman despachos sobre las aguas, sobre las aguas, uh-huh, en portugués. Es como antes que venga la mercadería ya se sabe para dónde va. Y que si no hay ningún riesgo, entonces se va. La mercadería, el camión, el contenedor sale. Nosotros tenemos un equiparable solo para la industria automotriz de predespacho al borde del buque, ajá, pero la normatividad solo lo empareja una vez atracado o acostado en muelle, pero no todavía sobre las aguas. Uh-huh. Interesante dato, sí, claro, que debemos de poner en el radar, uh-huh, para ver aquellos que deben de tener certeza jurídica total, claro, que pueden ser totalmente confiables, uh-huh, que tengan esquemas cada vez más agresivos en donde de beneficios. Por supuesto, y puede hacer observación y un análisis para poder hacer permisología en ese sentido en el tema de las empresas OEA, en donde debe tener toda la confiabilidad. Y dices, bueno, yo ya estoy certificado, claro, tengo estándares, claro, permíteme, demuéstrame ese nivel de confianza, como socio de la autoridad, y entonces ya nos vamos ágilmente en el despacho. No me formo, porque sé que no voy a ser objeto de fiscalización, y entonces le dejo el espacio exclusivamente a los que van a ser objeto de revisión. Qué interesante dato. Uh-huh, exacto. El otro aspecto que yo quería compartir con ustedes, que es simplemente una más, entre muchas otras reformas que se hicieron, es el precintaje electrónico de todas las cargas que transitan el país. Es decir, a cada carga que sale del puerto hay un único puerto, lo cual facilita mucho las cosas. La red vial, la infraestructura vial es buena. Y se le pone un precinto electrónico que emite una señal y que esa señal es controlada desde la Dirección Nacional de Aduanas. Esto lo hace una empresa privada, obviamente hay que pagarlo, pero le brinda a la carga uruguaya que transita por el país la seguridad de que ahí no se va a perder absolutamente nada y nada que esté declarado va a birlar su objetivo. Es decir, por ejemplo, un tránsito se va a transformar en un contrabando. Se va a abrir el contenedor y se va a bajar, van a ingresar en el mercado interno. Y eso ha sido muy bueno para la reputación del país desde el punto de vista internacional, que es un país seguro. Se conoce en América del Sur y en muchos países, que también lo había en Uruguay, lo que se llama piratas del asfalto. Persiguen los contenedores, uh-huh, los detienen, los roban y se llevan el contenedor o abren y se llevan toda la carga que hay adentro. Eso en Uruguay no acontece. Primero, pues somos un país seguro en general, pero además porque este elemento técnico que introdujimos, que al principio fue resistido, como cualquier cambio, posibilitó que tuviéramos el 100% de nuestras cargas, las cargas que transitan el país, están seguidas por precinto electrónico. Y eso es un cambio paradigmático, importante. Entonces, volviendo a su pregunta, seguramente México, que tiene mucho más recursos de lo que tiene Uruguay, desconozco exactamente hasta dónde ha llegado la digitalización, la tecnología en la aduana mexicana, pero estoy seguro que tuvo y tiene y tendrá, así como Uruguay lo tiene hoy, porque no hay nada que esté ya dicho de una vez y para siempre, que superar esos paradigmas mentales, sí. De ver al sector privado como un enemigo y no colaborar con él. Después de eso pueden venir todas las tecnologías. Yo lo que sostengo, y ahora lo sostengo en la actividad privada que desarrollo, estoy haciendo una consultoría en Panamá, he hecho consultorías
del Banco Mundial, del Fondo Monetario y del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá, Paraguay y otros países. Esa experiencia me ha servido para ver lo que yo pienso que los otros países, otras aduanas tienen que hacer en base a la experiencia y además no por esto estoy diciendo que la aduana uruguaya sea lo mejor de América, lejos de eso. Tiene cosas muy interesantes, se desarrolló mucho durante estos últimos años, pero hay mucho por hacer todavía. Sí, es que se ha desarrollado en nuestro país, por supuesto, grandes prácticas, grandes tecnologías, grandes desarrollos, pero siempre es de sabios escuchar opiniones de cuestiones que podemos tomar de mejor práctica de otros lados y que hemos apuntalado mucho a ventanilla única digital, a temas de transmisión electrónica de datos, de vaciar un montón de información, pero eso no está peleado con esas buenas prácticas de ejercer el recurso de la fiscalización, simplificar la carga vehicular o el momento de la carga vehicular, porque al final del camino los camiones pueden estar desalojándose si no van a ser objeto de fiscalización de una manera muy práctica. Ya realmente vas a formar exclusivamente los que van a ser objeto de revisión, ¿no? Entonces se tiene que trabajar esa confianza. Coincido contigo, gran dato nos estás dando, porque y por ejemplo, dentro de la pregunta que hacía Paco, decía, ¿cómo nos ven? Uruguay tiene con México un tratado de libre comercio que es bilateral, lo cual beneficia mucho el comercio exterior entre los dos países. Tanto Uruguay es exportador de productos lácteos y estoy seguro que, no sé si en todo México, pero algún producto uruguayo debe haber en algún estante de un supermercado. Leche, mantequilla, en fin, queso, etcétera. Y viceversa, carne creo que también hubo ahí alguna dificultad en materia fitosanitaria, se solucionó a nivel de gobiernos y es segura la carne. En ese sentido Uruguay tiene una conducta de inocuidad de primera. Sí. Ya hoy superada. Totalmente. En algún momento hubo fiebre aftosa y se aplicó lo que se llamó el rifle sanitario. Se mataron el trabajo de la Senacica, Sader y todo eso ya aprueba hoy los productos de... Sí. Perfecto. Una de las cosas que resta por hacer en Uruguay y también en América Latina, estoy seguro, es el tema de la gestión coordinada de fronteras. Gestión coordinada de fronteras, que es uno de los pilares que postula la OMA y el Acuerdo de Facilitación de Comercio, quiere decir que una gestión coordinada entre los países vecinos, las aduanas de los países vecinos, pero no solo eso, sino las aduanas y todos los organismos de frontera. Que si hay algún control que hacer, y ahí se redobla la apuesta, a eso que tú decías, si hay algún control de hacer, que no te pare el de aduana y luego el de salud pública y luego el de ganadería y luego el de... que las demoras sean porque realmente lo merezca. Y que haya una coordinación en horarios, en infraestructura física, Fíjate que teníamos implementado una revisión coordinada con autoridades, una gran práctica y que se tiene que volver a retomar en otros esquemas y que ya ha funcionado. Ya hay algunas autoridades que eventualmente se coordinan, pero sí que existe un solo momento en el punto de control, ¿no?, de todas estas. Es muy difícil de lograr, pero bueno, es lo que postula la Organización Mundial de Aduanas, que incorporó un tercer pilar. Era en origen fue la colaboración aduana-aduana, el primer pilar. Segundo pilar me refiero a textos, documentos de la Organización Mundial de Aduanas. El segundo pilar era aduana y sector privado, el intercambio, esto que yo decía de la confianza. Y ahora, hace unos años, antes del 2019, incorporó un tercer pilar para que la facilitación de comercio, que es aduana y otros organismos. Es decir, los problemas para el tránsito más expedito de la mercadería no son solo los aduaneros, son de todos los organismos. Y
si la aduana hace las cosas bien y facilita y el tránsito es fluido, bueno, que no venga otro organismo a entorpecer lo que la aduana hace bien. Vaya, yo creo que de ese tema podríamos sacar un programa completo porque hay una situación que en ese sentido de bastantes aristas que podrían darle simplificación en materia de comercio exterior a nuestro país, porque bueno, pues ahorita estamos enfrentando unas circunstancias en las que, pues lo que acabas de decir, es algo en lo que se tiene que trabajar mucho en este país para poderle dar una agilidad al despacho aduanero y que tenga pues una fluidez más rápida, sobre todo en un puerto como el de Manzanillo, con tanto dinamismo, con tanta carga, en donde se necesita la simplificación, o es, mi querido Omar. Así es. Llegamos a la parte final del programa. Se nos acabaron y se nos fueron rapidísimos 2 segmentos con él, por eso tuvimos la voluntad de desarrollar por primera vez durante más de 2 años en hacer siempre un segmento de 15 minutos para cada personalidad, pero creemos que valió mucho la pena tener, pues por supuesto, al contador Enrique Canón aquí presente con nosotros en Tiempo Logístico. Nos orgullece que hayas estado presente con nosotros, muy contentos de tu participación y esperando que no sea la primera y la última, que por favor nos pudieras acompañar en cualquier parte del mundo que puedas participar en este programa, que es todos los martes y jueves aquí en Manzanillo, Colima, para el mundo. Y por supuesto que nos contacten, ¿verdad? Cualquier situación, sí, que tengan dudas, asesoramiento, en base a una gran experiencia de alguien que pues tiene hoy por hoy las formas activas y las rutas simplificadas para solucionar intercambios, que conoce el ADN de la OMA, que bueno, pues toda una experiencia para aportar. Por supuesto, cualquier asesoría, cualquier tema, pues contáctenos, nosotros lo hacemos llegar, por supuesto, a él para que pueda tener pues un respaldo de gente pues con la calidad que tiene el contador. Muchísimas gracias por la colaboración el día de hoy. Gracias a ustedes, la verdad un placer haber departido con ustedes estos minutos. Qué emocionante. Gracias. Ahora tu responsabilidad como senador, que también la vas a llevar emparejada, ¿verdad? También a la par. Por supuesto. Sí, tengo una iniciativa ya esta también como privado, como consultor privado, que es sin fines de lucro, que se llama Observatorio Aduanero Regional. Que he emprendido, es un organismo, como digo, una organización sin fines de lucro, que he emprendido con ex colegas de aduanas de México, de Colombia, de Perú, de Chile y de Uruguay. Y este observatorio hizo seminarios, conversatorios a nivel internacional, con cierta periodicidad y además tiene una página web en donde nosotros subimos artículos de interés para el comercio exterior. Y es bien interesante. Por supuesto que, perdóname por interrumpirte, para nosotros sería muy interesante que cuando, estoy seguro que se va a llevar a la práctica, nos la platiques. ¿Cómo fue todo este ¿Cómo no? Les enviaré invitación para cualquier conversatorio que este organismo organice. Y próximamente hicimos uno hace poco con mucho éxito, como 300 participantes, sobre el acuerdo de reconocimiento mutuo regional, que es bien importante. Tengo, sin falsas modestias, el orgullo de haber iniciado ese camino. Felicidades. 11 países de América que convinieron en reconocerse mutuamente sus operadores económicos autorizados. Esto es inédito en el mundo, ¿no? No hay 11 países que lleguen a ese tipo de acuerdos. Y bueno, ese conversatorio fue muy bueno, tuvo mucho éxito, tuvo mucho éxito, y ahora a mi regreso a Uruguay tenemos que, con mis colegas, ponernos de acuerdo en que el próximo, que lo tenemos comprometido para hablar sobre gestión de riesgos, sobre esto. Interesante tema. Pues bueno, pues ya tendremos temas para poder llevarlos a cabo aquí. Por supuesto que podemos. Llegamos a la parte final, tenemos que despedirnos. Omar, un placer nuevamente, como siempre, conducir contigo todos los martes este programa, que gracias a ti se ha construido algo muy particular con todo tu estilo. Gracias. Gracias, Paco, Contador, igualmente. Un honor. Un placer. Un honor de verdad que lo hayamos tenido aquí en Tiempo Logístico, y esperamos que próximamente nos acompañe. Nos tenemos que despedir, agradecido con todos ustedes que nos hayan escuchado alrededor de toda esta hora en materia de comercio exterior, y bueno, honrados con su presencia. Se despide en nombre de Omar Arechiga de Alba, su servidor, Paco Tobar. Hasta la próxima.
En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores, así como a todos los que depositan su confianza en nosotros y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa. Todos somos parte de esta gran comunidad. Todos somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico.